final de la perashá pasada, todos los hermanos comen con Yosef. Y Yosef jugaba con la copa, para que todos la vean. Para que todos vean la copa que tenía Yosef. Por eso, después hace que aparezca en el bolso de Binyamin y los persigue diciendo, me robaron la copa. ¿Ustedes la vieron la copa? Ustedes mientras comíamos vieron mi copa. Y mi copa desapareció. Yehuda se encuentra con Yosef y le dice, no se vaya a enojar con su siervo, conmigo, con tu siervo, porque usted es como el faraón. Y Rashi, también lo leímos, trajo 4 explicaciones de qué quiere decir que usted es como el faraón. Usted es importante a mis ojos como un rey. Eso es lo que más fácil de entender. Y el Midrash, que vas a hacer, si te llevas a Binyamin, vas a sufrir de lepra, como sufrió antes el faraón cuando se llevó a Sara una noche. Otra explicación, todas estas explicaciones ya las vimos en Rashi. Así como el faraón decreta y los decretos del faraón no se cumplen, lo mismo, yo te aseguro que lo mismo va a pasar contigo lo que haces con nosotros. ¿Por qué? Mejizó y Simat Ain. Shamarta Leshon Eineja Elá, que tú dijiste que querías poner el ojo a Binyamin y no vas a poder poner el ojo en él. Otra cosa, que tú eres como el faraón, que si tú te enojas, yo te voy a matar, a ti y al faraón también. ¿Bien? Esas son las 4 explicaciones que dio Rashi sobre que tú eres como el faraón. Y hay otra explicación. Yosef Atzadik, él, Ithakem Shora Lasim Dafka et Agavia. Yosef Atzadik fue muy inteligente para poner la copa de él exactamente en la bolsa de Binyamin y ninguna otra cosa. La copa, ¿por qué? Porque כל מה שהיה שם במטרנים כשהיה מוצאים סוד אצלו לא היה יכול לדרוש שבנימין יהיה עבד שלא תמורת הגנה. Muy bien. Dice, cualquier cosa que él hubiera puesto en el bolso de Binyamin, cuando saquen las cosas y ve que no es de él, que es algo robado, él no le puede pedir que sea esclavo por robo. ¿Desde cuándo nosotros vemos que una persona que roba tiene que ser esclavo? Solamente cuando no se puede devolver. Pero cualquier cosa que ponga Yosef en el bolso de Binyamin, los hermanos se lo pueden devolver pagando. No hace falta que se venda como esclavo. Hay una ley, nosotros llamamos la ley, que está en Perashat Mishpatim, que la persona que roba y no tiene para devolver se tiene que vender como esclavo. Pero acá, ellos podían devolver. Ellos eran Jacob y los hijos eran millonarios. Los hermanos podían decir, está bien, él robó y el ladrón paga. ¿Cuánto tiene que pagar? ¿Tiene que pagar doble? ¿Tiene que pagar 4 o 5? Te vamos a pagar lo que vos pidas, pero esto es lo único que puedes hacer es pedirnos dinero. No se castiga a una persona ser esclavo por robar cuando puede pagar. ¿Qué hizo Yosef? Yosef puso la copa que, según él mostraba que era una copa que le permitía adivinar el futuro. Una copa que tiene espiritualidad, podemos decir, o brujería. ¿Sí? Porque una copa que revela el futuro no tiene valor monetario. ¿Se puede valorar en dinero una copa que revela el futuro? No tiene valor monetario porque es mucho más que cualquier cantidad de dinero. Sobre esa copa no hay que pagar. Entonces se puede vender al ladrón como esclavo. Por eso Yosef puso la copa
esa copa supuestamente mágica, puso eso y ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque no es el castigo común a un ladrón, sino que ahora el único castigo es el que se venda como esclavo. Viene Yudá y le dice, la copa esta es una copa común y silvestre, como todas las copas, porque tú eres como el faraón. Así como el faraón no sabe adivinar el futuro, tampoco tú sabes adivinar el futuro. ¿Por qué? Y tampoco con esta copa. Todo lo que tú golpeabas a la copa, agarrabas la copa y hacías así, y decías cosas, todo esto son cosas que te pudieran haber dicho. O tal vez sean tonterías y cosas vanas, cosas que nunca fueron y nunca van a ser. Y yo te voy a traer una prueba. Todo esto le dijo Yehuda cuando le dijo, porque tú eres como el faraón. Aparte de lo que dijo Rashi. Y yo te voy a traer una prueba. Mi señor preguntó a sus siervos si tienen padre o hermano. Y si tú puedes saber todo por medio de la copa, ¿para qué nos preguntaste a nosotros? Pregúntale a la copa y que la copa te diga si tenemos padre o tenemos hermanos. ¿Qué nos tuviste que preguntar? A la fuerza que esta copa es una copa común y corriente, no es una copa especial. Entonces, no hay ninguna causa para que te lleves a Binyamin como esclavo. Y nosotros podemos pagarte por él el valor de la copa y llevarnos a Binyamin sin ningún problema.